el comportamiento sísmico de las cimentaciones, de las edificaciones. ¿Cómo se comportan los cimientos de un edificio en un terremoto? Capítulo 14 del libro Ingeniería Sismo-Geotécnica, el cual se puede descargar gratuitamente de internet en la página www.erosion.com.co. ¿Cómo se comportan los cimientos en el momento de un movimiento sísmico? ¿Cuáles son las fuerzas que actúan sobre los cimientos? ¿Y cómo responden los cimientos de acuerdo a sus características y al tipo de suelo? Debido a la carga sísmica, los cimientos pueden experimentar una reducción en la capacidad de soporte. Pueden aumentar los asentamientos en el momento del terremoto. Pueden inclinarse los cimientos o pueden deslizarse lateralmente. Efectos del sismo sobre el cimiento. Asentamientos. Levantamiento, giro o volcamiento. Movimiento lateral del cimiento. El rocking, el bamboleo, que genera inclinación, genera levantamiento de la edificación y la capacidad portante dinámica del suelo. La capacidad portante del suelo disminuye en el momento del terremoto, comparado con la situación estática. ¿Cómo analizar el comportamiento de la cimentación en el terremoto? Se analizan generalmente tres tipos de fallas. La rotación y levantamiento del cimiento, el deslizamiento lateral y la pérdida de capacidad de soporte. Los criterios de los códigos de los reglamentos sismoresistentes se dirigen a evitar fallas de capacidad de soporte y desplazamientos permanentes excesivos. Generalmente los códigos tratan de generar situaciones de mejor capacidad de soporte y menores asentamientos en el momento del terremoto. Rotación, deslizamiento, hundimiento y pérdida de capacidad de soporte. Y procedimientos de diseño. Los métodos estándar en el diseño sísmico tienen como objetivo evaluar la fuerza o la carga sísmica que actúa sobre los cimientos y comparar esa carga con la capacidad de soporte debido al suelo y a las características de la cimentación y calcular las deformaciones, asentamientos, inclinaciones. Diseñar sísmicamente las cimentaciones. Y, muy importante,
la capacidad de soporte. En los análisis de capacidad de soporte, la fuerza sísmica se calcula como una aceleración, una fuerza, tanto horizontal como vertical. Y esa fuerza la comparamos con la capacidad del suelo. ¿Cuál es la fuerza que actúa sobre la cimentación en el momento del terremoto? ¿Y cuál es la resistencia real de ese suelo para resistir esas fuerzas? Calcular la capacidad de soporte dinámica de la cimentación. Y analizar el potencial de licuación del suelo. El suelo puede licuarse. ¿En qué consiste la licuación? Al aumentar la capacidad, al aumentar la presión de poros, aumentar la presión de poros en el suelo, en el agua, por acción de las fuerzas sísmicas, el suelo pierde resistencia y la resistencia puede generar, la pérdida de resistencia puede generar que el suelo se comporte como un líquido y colapse, como en esta fotografía. Colapso por licuación del suelo. La licuación cíclica, o sea, la licuación sísmica ocurre cuando la presión de poros aumenta en forma exagerada y ese aumento de la presión de poros genera una disminución de la resistencia al cortante y el suelo se comporta como un líquido. La licuación del suelo es un fenómeno muy importante que genera grandes deformaciones, hundimientos, colapso de las edificaciones. La licuación cíclica del suelo en el momento del terremoto se caracteriza por una reducción de la resistencia debido al aumento de la presión de poros en el agua. Y ocurre en suelos granulares, en suelos sin cohesión específica, en el momento de un terremoto de gran intensidad. Al aumentar la presión de poros, disminuye la resistencia del suelo y puede colapsar la edificación. En un sismo, sobre la estructura y la cimentación, actúan dos tipos principales de carga. La carga inercial y la carga cinemática. La carga inercial, o sea, la carga por inercia sobre la cimentación, es causada por efecto de la estructura sobre el cimiento. O sea, al moverse la estructura, al sacudirse la estructura, induce fuerzas inerciales sobre el cimiento. Esas fuerzas pueden generar asentamientos, pérdida de capacidad de soporte. Y están las cargas cinemáticas,
Las cargas cinemáticas son las cargas propias del movimiento sísmico. O sea, las cargas cinemáticas actúan sobre el cimiento directamente del suelo debido a las ondas sísmicas, las aceleraciones del movimiento sísmico. Cargas inerciales y cargas cinemáticas actuando sobre la cimentación en el momento de un terremoto. Las fuerzas cinemáticas son las aceleraciones del sismo. O sea, las ondas sísmicas en el terreno impulsan los cimientos lateral y verticalmente. Esas aceleraciones actúan como fuerzas sobre la cimentación. Fuerzas cinemáticas, la aceleración del sismo. Y las fuerzas inerciales son inducidas por la estructura sobre la cimentación. De acuerdo a las características de la estructura, la esbeltez, su rigidez, se genera una interacción inercial de la estructura sobre el cimiento. Como efecto, se tiene que el periodo de vibración de la estructura cambia de acuerdo a esa relación estructural, a la rigidez del edificio, y también un aumento en la aceleración. Fuerzas inerciales, como la estructura, como el edificio en sí genera fuerzas sobre la cimentación como reacción a las fuerzas cinemáticas. La respuesta inercial de la estructura en el momento del sismo. Esa fuerza inercial depende del sismo, las características del sismo, del terreno, la rigidez del suelo, medida generalmente con la velocidad de onda de cortante BS30, la rigidez del terreno, las características de la cimentación. ¿Tiene pilotes? ¿No tiene pilotes? La rigidez del cimiento es muy importante, la rigidez de la cimentación. Y también la respuesta inercial pues depende principalmente de la estructura, especialmente de la esbeltez y de la rigidez de la superestructura. Uno de los factores fundamentales que influyen en la resiliencia sísmica es el tipo o sistema de cimentación. No es lo mismo una cimentación sobre zapatas, una cimentación sobre placa, una cimentación sobre pilotes o una cimentación sobre sótanos. Elegir el tipo de cimentación es clave para el comportamiento sísmico. La elección entre si son cimientos individuales, si es placa de cimentación, si es cimentación sobre pilotes o si es un sótano o dos sótanos, una cimentación de sótano, afecta el comportamiento. Y especialmente la respuesta inercial.
de la estructura sobre el cimiento. Igualmente, es muy importante la rigidez del suelo. Un suelo blando, un suelo suelto, un suelo duro o roca. Los terremotos pueden amplificarse. Las ondas sísmicas pueden amplificarse por la presencia de un suelo suelto o blando. Igualmente puede generarse licuación del suelo, desplazamiento lateral, pérdida de capacidad de soporte. Los suelos blandos hacen que las ondas sísmicas sean más intensas. En un suelo blando puede aumentar la fuerza sísmica sobre las cimentaciones y puede hacer que se generen mayores presiones de poro. La rigidez del suelo, conjuntamente con el sistema de cimentación, las características del cimiento, determinan el comportamiento sísmico de la cimentación. La rigidez de la cimentación. Muy importante. Entre más rígido el sistema de cimentación, el comportamiento sísmico tiende a ser mejor. La rigidez del sistema de cimentación es muy importante. ¿De qué depende la rigidez de la cimentación? Del tipo de cimientos. Zapatas, zapatas unidas por vigas de amarre, cimientos corridos o continuos, alargados, placa de cimentación, sótano o pilotes. Tipo de cimentación. Y las vigas de amarre. El espesor de las vigas de amarre es determinante en el comportamiento sísmico. Espesor de la viga de amarre, espesor del cimiento, espesor de la placa de cimentación. En zonas sísmicas y especialmente en suelos blandos o sueltos, las vigas de amarre, el espesor de los cimientos o las placas debe ser significativamente grande. El ancho y dimensiones del cimiento. Se comporta diferente un edificio esbelto con una cimentación en pequeña área que un edificio de gran área. Ancho y dimensiones de la cimentación y de los elementos de cimiento. El tamaño de las zapatas. Y los diversos tipos de cimentación que se utilicen en el área del edificio. Y otro elemento importante, la profundidad del cimiento. No es lo mismo un cimiento colocado superficialmente que colocado a 1,5 metros, 2 metros de cimiento, de profundidad. La profundidad, el empotramiento del cimiento dentro del suelo es determinante en el comportamiento sísmico. Las zapatas independientes. En el momento del sismo, una cimentación sobre zapatas, los esfuerzos se concentran en ciertas zapatas. Ciertas zapatas de la edificación
reciben mayores esfuerzos que otras, lo cual genera torsiones, puede generar bisagras plásticas. En zonas sísmicas deben evitarse los cimientos individuales, los cimientos sobre zapata. Concentración de esfuerzos sobre determinadas zapatas. Cada zapata está sometida a esfuerzos diferentes, de acuerdo a la respuesta inercial de la estructura. En todos los casos, debe colocarse vigas de amarre. Nunca colocar cimientos individuales y vigas de amarre en zonas sísmicas. Y deben preferirse los cimientos corridos o la placa de cimentación. Hay una tendencia universal a cimentar sobre placa de cimentación en zonas sísmicas. De gran importancia, los amarres. Las vigas de amarre. Las vigas de amarre juegan un papel fundamental en zonas de amenaza sísmica. Las vigas de amarre son las responsables de uniformizar las cargas sísmicas y evitar que algunas zapatas terminen fallando por concentración de esfuerzos. Las vigas de amarre deben ser suficientemente rígidas para lograr el efecto de uniformización de las cargas sísmicas. Importancia de las vigas de amarre. Los cimientos continuos. Los cimientos corridos se comportan mejor que las zapatas individuales. Cuando se utilizan cimientos combinados, cimientos alargados para varias columnas, hay una tendencia del cimiento a comportarse como si estuviera en una placa común. Entre más columnas haya sobre ese cimiento, se acerca más al comportamiento de placa de cimentación. Esa placa de cimentación, ese cimiento corrido, es muy importante que sea rígido, o sea, el espesor de la cimentación corrida es esencial en el comportamiento sísmico. Y preferimos la placa de cimentación. A diferencia de las zapatas independientes, donde la carga se concentra en determinadas zapatas, una cimentación en placa actúa como una sola unidad. Y si son suficientemente rígidas, las placas de cimentación funcionan uniformizando las cargas, uniformizando el comportamiento general de la edificación. Las placas de cimentación o cimientos en RAP, bien sean piloteadas, celulares, bien sean aligeradas o macizas, las placas de cimentación debidamente empotradas en el suelo pueden ser
la cimentación que mejor se comporte en el momento de un terremoto. Placa de cimentación. Cimientos corridos. Cimientos individuales. Cimientos en sótano. O cimientos de pilotes. Escoger el tipo de cimentación es clave para el buen comportamiento de la edificación. ¿Qué puede ocurrir? Hablamos de licuación. Y asentamientos cosísmicos, los suelos granulares, las arenas, los limos, las gravas, se pueden densificar en el momento del terremoto. O sea, tenemos el edificio sobre un suelo que se densifica. O sea, que aumenta su densidad y por lo tanto se asienta en el momento de un terremoto. Los movimientos pueden estar relacionados con pérdida de resistencia o con densificación propiamente dicha. Asentamiento cosísmico. Se asienta la cimentación en el momento de un terremoto, por densificación, por licuación. Por ejemplo, en este caso, en el sismo de Turquía, en ocasiones los cimientos se asientan en forma uniforme, lo cual no es el caso más común. Comúnmente se generan asentamientos diferenciales e inclinaciones del edificio, levantamiento del suelo, hundimiento de la cimentación, densificación del material granular, pérdida de volumen en el suelo, asentamientos cosísmicos en suelos arenosos, en suelos sueltos. Y específicamente es muy importante identificar la posibilidad de asentamientos diferenciales, debido a que los asentamientos diferenciales causan daños estructurales, bisagras plásticas en las columnas y en las vigas. Se requiere garantizar la rigidez de la cimentación para que no ocurran asentamientos diferenciales en el terremoto. Lamentablemente, no se conoce de un método confiable para calcular los asentamientos diferenciales en el momento de un sismo. Debemos garantizar que haya poco asentamiento diferencial, que los cimientos se comporten en forma uniforme, rígida. Y la capacidad de soporte. Existen muchas formas analíticas, numéricas, muchos métodos para calcular la capacidad de soporte del suelo en el momento del sismo. Método de equilibrio límite, método de elementos finitos, procedimientos para calcular la capacidad de soporte. En el caso de licuación, ¿cómo se comporta el cimiento con relación a la capacidad de soporte? En el momento en que el suelo se comporta como un líquido, el cimiento se entierra en el suelo. Así, las cargas sean pequeñas. Es frecuente que edificaciones de poca altura
se asienten en el momento de un sismo por licuefacción, por licuación del suelo arenoso, del suelo suelto. Si se detecta que hay susceptibilidad a la licuación, no es aceptable construir cimientos someros para licuefacción. En todos los casos se recomienda cimentación profunda. Otro fenómeno es el deslizamiento horizontal de la cimentación. Bien sea por las fuerzas inerciales que hacen que el edificio, que la cimentación se mueva horizontalmente, o el caso de licuación, como el que vemos en la fotografía. Los puentes, las cimentaciones de los puentes son muy vulnerables a efectos de licuación. Y en la licuación se generan movimientos laterales del suelo. Movimientos laterales que pueden inclinar la cimentación o pueden generar el colapso de las vigas en el caso de los puentes, como en este caso, en el puente Nichinomiya, en el terremoto de Kobe en Japón en 1995. La licuefacción del suelo generó que los apoyos del puente se movieran horizontalmente, generando colapso de las vigas. Movimiento horizontal relacionado con la licuación del suelo. Y el rocking, muy importante. El bamboleo. El bamboleo genera levantamiento del cimiento, genera volcamiento. El bamboleo, por efecto de las fuerzas sísmicas, genera asentamientos diferenciales o falla de capacidad de soporte en los bordes de la cimentación. El bamboleo, el volcamiento por acción del terremoto. ¿A qué se debe el rocking? ¿A qué se debe el bamboleo? A la fuerza del sismo, a los pulsos. El terremoto es una serie de pulsos, una serie de fuerzas. Las fuerzas del sismo generan bamboleo y la respuesta del suelo. Si el suelo es duro o si el suelo es blando, si el suelo es rígido o de poca rigidez. Igualmente, en el bamboleo es muy importante la estructura, la esbeltez de la estructura, la rigidez de esa estructura y su forma. Fuerza del sismo, características del suelo, características de la estructura, bamboleo, rocking, lo cual genera asentamiento, inclinación de la edificación. Hay dos tipos diferentes de bamboleo. Rocking en un suelo elástico, duro. Se generan deformaciones elásticas. O rocking en un suelo plástico,
en que se genera falla por capacidad de soporte. Se debe diferenciar el bamboleo por comportamiento elástico o por comportamiento plástico. De gran importancia el comportamiento de falla de capacidad de soporte en el borde de la cimentación por efecto del bamboleo. El efecto del rocking elástico sobre un suelo elástico, rocking sobre un suelo plástico, sobre un suelo blando, sobre un suelo suelto. El rocking depende también en forma determinante por la esbeltez de la estructura. Los edificios con una relación de aspecto, una relación de esbeltez de H sobre B mayor de 2.5, H altura, B es ancho, esbeltez H sobre B mayor de 2.5 genera vulnerabilidad a que se voltee la edificación. En ese fenómeno de bamboleo ocurre inclinación, colapso por inclinación de la edificación, como en este caso que mostramos en la fotografía en el terremoto de Kocaeli en Turquía. H sobre B, esbeltez, rocking, bamboleo, colapso por inclinación de la edificación, como en este caso en Taiwán en el año 2018. La mayoría de los criterios para analizar el bamboleo, para analizar el volcamiento de la cimentación, se basan en verificar que las fuerzas, que las deformaciones laterales no superen cierto valor. O sea, algunos códigos en algunos países determinan un procedimiento para calcular esos asentamientos que pueden generar volcamiento de la edificación. Generalmente, ese rocking se analiza utilizando programas de elementos finitos. Comportamiento elástico, comportamiento. Y un elemento fundamental, los sótanos. Las cimentaciones en sótano se comportan mucho mejor en un terremoto que las construcciones sin sótano. ¿Por qué? La interacción cinemática del sismo sobre la cimentación, o sea, la interacción cinemática, las aceleraciones son menores en el edificio con sótano, debido a que el edificio se encuentra empotrado a mayor profundidad. Menores aceleraciones al tener sótanos. Los sótanos disminuyen la vulnerabilidad al volcamiento, al bamboleo. Un sótano puede eliminar el bamboleo. Las edificaciones con sótano también tienen generalmente mayor capacidad de soporte. Entre más profunda la cimentación, mayor capacidad de soporte. Y los sótanos mitigan el efecto de rocking por construir sótanos.
como elemento determinante para un buen comportamiento de una edificación en un terremoto. Vemos, por ejemplo, el espectro respuesta en una edificación en la ciudad de Bucaramanga, mi ciudad. Al tener nosotros sótano, se modifica el espectro respuesta. Entre más profundo el sótano, la aceleración en el espectro respuesta es menor. En este caso, por ejemplo, al tener dos sótanos con una profundidad de 10 metros en total, incluyendo la placa de cimentación, 10 metros de profundidad de sótano, la aceleración en el espectro respuesta es la mitad de la aceleración cuando no hay sótano. Los sótanos son determinantes en el comportamiento de las edificaciones. Por esta razón, en China se exige sótanos para todo edificio de más de 20 niveles. El código chino no permite edificaciones cimentadas superficialmente si tienen más de 20 niveles. Y para 30 niveles se exigen 2 sótanos, para 40 niveles 3 sótanos, para 50 niveles 4 sótanos. Igualmente, si la edificación tiene más de 50 niveles, en el código chino es obligatorio utilizar pilotes adicionalmente a los sótanos. Exigencia de sótanos para el buen comportamiento sísmico de una edificación. Análisis sísmico. Análisis de las fuerzas. Cálculo de las deformaciones. Los asentamientos. Se pueden utilizar métodos analíticos basados generalmente en la teoría de la plasticidad con formulaciones combinadas elastoplásticas. Análisis sísmico utilizando métodos analíticos y es muy común utilizar métodos numéricos. Utilizar elementos finitos, modelos de elementos finitos en los cuales nosotros introducimos el sismo de diseño o los posibles sismos de diseño para determinar, para analizar el comportamiento dinámico de la cimentación. Métodos numéricos y en casos muy especiales, elaboración de modelos en laboratorio, de mesa vibratoria. Se elabora el modelo a escala, se le colocan las vibraciones y se analiza su comportamiento. Método de mesa vibratoria para casos especiales de grandes proyectos. Y el método de centrífuga para analizar el comportamiento de una cimentación sometida a sismos. Se activa la centrífuga, se generan unas fuerzas horizontales y se inducen sismos para analizar el comportamiento de una cimentación. El método
de centrífuga. Tenemos entonces que el análisis sísmico de cimentaciones es una ciencia relativamente compleja. Se requiere tener en cuenta muchos elementos. Hay herramientas de análisis. Comportamiento sísmico de las cimentaciones. Para mayor información sobre este tema, los invitamos a descargar de internet el capítulo 14 del libro Ingeniería Sismogeotécnica. Se descarga gratuitamente en la página www.erosion.com.co. Capítulo 14 del libro Ingeniería Sismogeotécnica, comportamiento sísmico de las cimentaciones someras. Libro de 18 capítulos que lo invitamos a descargarlos de internet. www.erosion.com.co. Muchas gracias.